y que con urgencia nos exhortaba, como si fuéramos su rebaño, a no descuidar nuestra vida espiritual. Y bien por ello. Ahora notarán el contraste. Sin permiso literario, cambia la postura de un pastor y adopta el estilo de un maestro. Ustedes me dirán, oiga, ¿y cuál es la diferencia entre un pastor y un maestro? Bueno, quizá sea lo mismo para algunos, pero voy a separarlo de esta forma. Los pastores regularmente son menos académicos y más prácticos. El propósito de ellos es guiar al rebaño. La practicidad en su ponencia es punto de honor para un pastor. El maestro, lejos de buscar practicidad, intenta inculcar doctrina. No está apurado ni preocupado por tener una buena retórica o por tener abundancia homilética. Él estará enseñando doctrina. Eso a veces, y solo a veces, hace que los maestros sea difícil atenderlos. Aquellos que no están apasionados por la Biblia, aquellos que no meditan en ella ni la memorizan, sonrío porque son la mayor parte de ustedes, difícilmente estarán interesados en escuchar a un maestro. Les va a causar tedio. Dirán, no lo entendimos. Exactamente como el pasaje que ahora vamos a estudiar. No estoy restándole méritos al autor de la carta. Estoy diciendo que él, con una maestría única y sin pedir permiso literario al auditorium, en algunos párrafos es un pastor y en otros es un maestro. Allá el lector sí se esfuerza por entender a ambos. Espero no se preocupen por ello. Mi trabajo es intentar que ustedes entiendan esta vez al maestro, aun cuando digo, no resulta fácil en algunos pasajes. Él venía demostrando la supremacía de Cristo. Y los primeros versos, lejos de parecer una introducción a una carta pastoral, fueron más bien la introducción a una especie de un tratado teológico. De acuerdo, rompió ese estilo y nos exhortó a cuidar la salvación. Ahora rompe de nuevo ese estilo y nos va a decir el por qué Jesús es superior a los ángeles. Es que el auditorium de esa carta, los destinatarios, conocían cosas que probablemente usted o yo no estemos familiarizados. ¿De qué hablo? Salmo capítulo 8, no lo busquen porque no tendremos tiempo. En los salmos está este verso, que es una profecía mesiánica y que ya el autor va a ocuparla. Dice, has hecho poco menor que los ángeles al Mesías príncipe. Pare ahí. Viene un predicador haciéndose pasar por un maestro y nos dice que hay un mortal superior a los ángeles. Nos dice que Jesús es superior. Pero si nosotros sabemos de antaño que le hizo no superior a los ángeles, allí dice un poco menor. Bueno, algunos pensaron que la encarnación del Hijo de Dios, lo diré así con cierta reserva, la humanidad de Jesús significaba una desventaja. Ahora, él va a presentar 2, 3 o 4 argumentos en donde nos va a decir
¿De qué están hablando? La humanización de Jesús, lejos de ser una desventaja, una debilidad, es superioridad. Ellos abren sus ojos diciendo, ¿cómo puede ser? Bueno, y esto no lo dice el autor, pero se los puedo decir yo. Cuando terminen de entender esto, si es que Dios me da la capacidad para que pueda explicarlo, ustedes tendrán que decir, Señor, gracias por la superioridad de Cristo. Y el escritor nos va a dar 3, 4 más razones que usted y yo vamos a entender. Eso y más en el sermón titulado Superior a los ángeles. Vayan a Hebreos capítulo 2 hasta el verso 5. Por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Si no lo han encontrado, quédense sentaditos. Eso me hará saber que los debo esperar. Hebreos capítulos 2, vamos hasta el versículo 5. Y si ya lo encontraron, por favor pónganse de pie. Capítulo 2, carta a los Hebreos, versos 5. ¿Listos todos? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Entendieron? Aquí está hablando un maestro. Recuerdo aquel difusor, para bien o para mal, enfrente de un maestro, dijo, escuchar a este necesito un café, una computadora y un cuadro matemático. Yo creo que los maestros no necesitan eso, solo necesitan que les prestemos doble o triple atención, porque a veces en un solo verso nos van a enseñar mucho. Y si intentamos leer doctrina corriendo, terminaremos igual que en este verso que ustedes acaban de decir, no entendí nada. Ahora es mi trabajo intentar ayudarles. Oremos. Señor, aún con todo el ánimo y entusiasmo que tengo de poder ser de ayuda para ellos no me necesitan. Ellos y yo necesitamos que tu Espíritu Santo obre un milagro en nosotros para entender esta carta. La dificultad que se convierta en sencillez. Que nosotros podamos abrazar el versículo que hoy debimos memorizar. Oh, cuánto amo yo la Biblia, que voy a meditar en ella cada día. Y que tu Espíritu ponga entendimiento. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Entrando en materia, el primer argumento es este. Dice el escritor, voy a demostrarles que la humanidad de Cristo le permite recuperar el dominio que el hombre ha perdido. Insisto, el primer punto es demostrar que Cristo va a recuperar el dominio que el hombre ha perdido. Y aquí ustedes dirán, pero ¿qué dominio el hombre perdió? Bueno, el verso 8, vayan de nuevo. 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, atentos. El primer Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo todos? Además de ello, si nunca prestó atención a esto, ahora preste atención. Además de que se creó a imagen y semejanza de Dios, se le dio el derecho de ser Señor
de todos los animales creados. Eso es, usted tiene el dominio sobre la creación. Primer Adán, tú vas a ser el señor de los leones, vas a ser el señor de los tigres, vas a ser el señor de los monstruos marinos. Tú eres el señor de todo lo creado y el dominio es tuyo. ¿Están claros con eso? ¿Sabían que así fue? ¿No? Bueno, probablemente pasaron por alto Génesis 1:26 en pantalla. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Digan en voz alta la siguiente palabra. Y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias. ¿Dónde? En toda la tierra. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De quién era el dominio del reino animal? Del hombre. ¿Alguna vez Dios dio este privilegio a los ángeles? Nunca. Cierto es que los ángeles no mueren. Cierto es que su aspecto es majestuoso y su resplandor hace que los mortales digamos que su aspecto es divino. No que son dioses, sino que Dios les hizo con un resplandor de su gloria. No así los hombres. Bueno, pero por majestuosos que sean, por inmortales que sean, a ellos no se les dio el privilegio de ser señores de este planeta. Se nos dio a nosotros. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí, amén? Entonces voy a hacer una pausa para decirles esto. La Biblia no lo enseña. Pero yo creo que esta es una de las razones por las cuales Satanás odia tanto a los seres humanos. ¿Recuerdan qué era Satanás antes de convertirse en ese ser de maldad? No era un ángel. ¿Qué era Satanás? Era el mejor de los ángeles. Pero aún siendo el mejor de todos los ángeles, él no podía ser señor de nadie. Creo que Satanás nos envidia. Creo que Satanás piensa, los inmortales, la raza humana es débil. Los odio. Ellos son señores de todo lo creado a pesar de su debilidad. Y si alguien está pensando, bueno, pastor, pero esa es su interpretación, ya dijo que la Biblia no lo dice. Sí, pero ¿no ha notado en el diario vivir que cada vez que Dios le da un don o una habilidad a usted, hay personas que le odian y usted nunca les dijo absolutamente nada? Le tienen envidia. Y creo que esa es una de las razones por las que Satanás quiere destruir al hombre. Porque no se le dio a él el privilegio de ser Señor, sino a nosotros. Bueno, pero si el hombre se le dio el dominio, ¿dónde está ese dominio? Porque miren el verso 8, sigan leyendo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada de que no sea sujeto a él. Pero digan eso en voz alta. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. ¿Es usted el señor de los osos? ¿Puede jugar con un león? ¿Puede pedir a esos monstruos que se sometan a sus pies? No. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué esos monstruos no se someten al hombre?
¿Alguien quiere sugerir? Levante la mano, ¿quién habló? A ver, hermano. Porque Adán, el primer Adán, perdió el dominio. Perdió ese señorío cuando desobedeció y pecó. Él fue lanzado del huerto sin los privilegios con los cuales Dios lo creó. Y uno de esos privilegios perdidos fue precisamente el dominio de la creación. Y en ese sentido, si el primer Adán perdió el dominio, usted y yo, que somos hijos de Adán, herederos de su legado, también perdimos el dominio. ¿Me di a entender? Entonces, esto está arruinado, estaba arruinado, pero Pablo lo aclara. Primera de Corintios, no lo busquen por el tiempo, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿qué cosa? Un alma viviente. El último Adán fue hecho un espíritu vivificante. ¿Quién es el último Adán? Es nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo en simple español el escritor: de acuerdo, el primer Adán perdió el dominio. El último Adán vino para recuperar el dominio y que todas las cosas se sujeten a Él. Les pregunto, ¿la creación se sujetó a Jesús? Absolutamente toda. Los mismos discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y el viento lo obedece? Bueno, ese es el último Adán. Es el que vino a recuperar el dominio perdido. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, creo que me van a entender mejor porque el domingo estuve hablando sobre las crónicas de Narnia y sobre C.S. Lewis. Alguno de ustedes pudo haber sugerido: el pastor se vuelve loco por lo que lee. Estoy convencido que cuando Lewis escribió las crónicas de Narnia, estaba leyendo Hebreos. Porque esto de llamar en su película a los mortales los hijos de Adán o las hijas de Eva, esto de llamar el último Adán, esto de decirle a Aslan, el león, cierto que hubo creatividad, pero todo el concepto está aquí. Mire usted, y los que no vieron la película, pues lo siento, pero los que sí la vieron, ahora entenderán mucho más fácil. ¿Qué es lo que Aslan estaba haciendo cuando decidió morir en la piedra? Cuando el león decide morir en la piedra, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué fue a morir a la piedra? Para que el hijo de Adán no muriera en la cruz, en la piedra. Porque el libro le llama la gran magia, pero la representación de la gran magia es la Biblia. Y la Biblia dice que el pecado produce ¿qué? Muerte. Y el hijo de Adán en esa película había pecado. Claro, el mercado es niños. Entonces, por eso pone a Edmund, por eso son niños, porque está tratando de llegar a la mente infantil. Pero fue uno de los hijos de Adán que traicionó a sus hermanos. Y es por eso que la bruja reclama y dice: Él es mío, porque Él quebrantó la gran magia, Él quebrantó la Biblia. Y si quebrantó la Biblia dice que el pecado es muerte. Entonces el león dice: yo voy a morir por él.
¿Qué es lo que hace el león cuando muere? ¿Alguien tiene idea? Al resucitar, salva a Edmund. Cierto, pero no es eso lo que hace. Eso es algo implícito, algo dentro del paquete. Pero el león no intentaba salvar a Edmund. ¿Qué quería hacer el león? ¿Cumplir cuál profecía? Pastor, es que a mí hábleme de Biblia, de eso no sé. Es Biblia. ¿Qué intentaba hacer? ¿Nadie? ¿Hermano Edgar? No, bueno, sí lo hizo, pero no procuraba hacer eso. Recuperar Narnia. El león estaba diciendo que al él morir iba a recuperar todo el reino. Que de paso iba a salvar a Edmund, que de paso iba a liberarlos del pecado, el pecado representado por la bruja. Pero la muerte de ese león en esa piedra era recuperar el reino. Dárselo de nuevo a los hijos de Adán y de decirles, el reino de Narnia es de ustedes. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Recuperó el señorío. Ahora ya no es que nos haya dado el señorío para nosotros tener control sobre los animales. Él recuperó que nosotros tengamos el control sobre nuestras vidas, porque nuestro pecado nos había convertido en esclavos de la pornografía, en esclavos de la promiscuidad sexual, en esclavos de la drogadicción, en esclavos del alcoholismo. Pero Él recupera el control y nos dice, ahora ustedes pueden dirigir su propia vida. Les pregunto, ¿pueden los ángeles hacer eso? No. ¿Quién es entonces superior? La humanidad de Cristo no era una desventaja, era una bendición para usted y para mí, porque los ángeles no podían morir. Aun si ellos lo hubieran deseado, ellos no podían ir a la cruz y dar su vida. Aun si ellos hubieran podido morir, ese sacrificio no hubiese sido aceptado. Porque para recuperar el reino se necesitaba al último Adán. Wow, Señor, gracias por haber encarnado a tu Hijo. Que Jesús se haya despojado de su divinidad por momentos, convirtiéndose en humano, es motivo de que mi espíritu le agradezca y le alabe. ¿Me he dado a entender? ¿Amén o no amén? Pero este es el primer punto. El escritor o el maestro tiene varios que decirnos. Ahora vayan al verso 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Atentos, segundo punto. Jesús no solo recuperó el dominio, no solo recuperó el control de la vida de aquellos que confían en Él. Por medio de su sacrificio vicario, Él se convierte en ¿qué cosa?
¿qué significa sacrificio vicario? Vicario es en lugar de. Entonces ya sabemos quién debía ir a la piedra. Ya sabemos quién debía ir a la cruz. ¿Quién debía ir a la cruz? Usted y yo. Somos los culpables. Somos los que hemos pecado. Pero el sacrificio vicario es que Jesús dice, yo voy a hacerlo por ellos. Cuando Jesús hace eso, ¿en qué se convierte? En el autor de la salvación. ¿Podían los ángeles salvarnos? Aunque lo desearan. El único que podía salvarnos era otro Adán. Porque los ángeles no fueron creados igual que el primer Adán. El último Adán sí tenía la misma naturaleza del primer Adán. Y así como él perdió el dominio, el último Adán lo recupera y al morir no solo recupera el reino, sino que se convierte en el autor de la salvación, salvando a muchos. Ahora voy a leer de nuevo el versículo 10 y verá que esta vez ustedes lo entienden mejor. 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Les pregunto, ¿está claro el verso ahora? Sí, ¿verdad? Señor, gracias por haberte humanizado. Si Cristo no se hubiera encarnado, Él no podía hacer un sacrificio vicario. Los ángeles no pueden morir por nosotros, así es que, ¿quién tiene supremacía? Cristo sobre los ángeles. Sé que en nuestra cultura, que nunca vemos ángeles, esto no es difícil ni es sorpresa, pero ellos que sabían sobre la presencia de ángeles, al darse cuenta de la superioridad de Cristo, debieron estar boquiabiertos y agradecidos con Jesús por haber humanizado su carne. No es el último. Versículo 14. 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué cosa? El imperio de la muerte. ¿Cuál es la autoridad final? ¿Qué es lo que todo mortal teme? ¿Por qué nos llamamos mortales? Porque morimos. Probablemente en medio nuestro hay uno o dos que están a punto de ser inmortales y que no temen a la muerte. Pero todos los demás tenemos miedo a la muerte. ¿O no es cierto? ¿Hay alguno aquí que sea amigo de la muerte? Y en realidad, los que ya tenemos fe en Jesús, tenemos la esperanza de una nueva vida, pero aún así la muerte sigue siendo no nuestra amiga. No es que cada mañana, al vernos al espejo, vemos sobre nuestros hombros, ¿y cuándo vas a venir? Te estoy esperando. No, porque cuando el primer Adán perdió el reino, entonces Satanás puso el imperio de la muerte. Y la muerte es la consecuencia del pecado. Por eso gobierna. Ahora, con el sacrificio de Cristo, el punto es,
¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es en un instante, porque Cristo venció a la muerte en la resurrección. Y todos aquellos que pongan su fe en Cristo, seremos arrebatados juntamente con Él. La muerte no gobierna más nuestras vidas, porque nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias porque humanizaste a tu Hijo. Los ángeles no podían quitar el imperio de la muerte. Solo podía hacerlo el último Adán. Oigan, ya leímos hasta que la mayor parte de lo que parecía difícil. Les pregunto, ¿me di a entender? ¿Ahora está claro el capítulo? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, les dije, cuando adopta la postura de un maestro, pues vamos a necesitar 2 o 3 veces leer el mismo pasaje. Pero es que este asunto es parecido a la corriente. Cuando digo este asunto me refiero a atender y amar la palabra de Dios. Es tan fácil. Bueno, ¿qué se necesita para ir con la corriente? ¿Qué se necesita para ir con la corriente? Hay un río y esa es la corriente. ¿Qué se necesita para irse en la corriente? Aventarse. ¿Es difícil? No, la corriente misma lo lleva. Ahora, intente ir contra la corriente. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere empeño, coraje. ¿Saben qué es lo que hizo hoy la corriente? Les llevó a todos por el afán de la vida para que trabajaran duro, comieran, pensaran en los afanes y fueran con lo que todos hacen. Pero muy pocos la memorizaron la palabra. Y los que lo hicieron tuvieron que ir contra la corriente. Tuvieron que esforzarse. Es exactamente igual con los que están con el ayuno de las bebidas azucaradas. Los pocos de ustedes que han comenzado, estoy seguro, y ayer me dieron un testimonio diciéndome, pastor, el diablo nunca me persiguió tanto como el domingo y el lunes. Casi podía ver los cachos de él en las bebidas azucaradas. Yo les pregunté, ¿y cómo va en miércoles? Bueno, he podido, pero todavía no es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Y les puedo asegurar que quienes lo cumplan, quizás dentro de 3 o 4 días más, empezarán a sentir menos ansiedad por el azúcar en las bebidas. Cuando hayan pasado 15 días, el domingo de resurrección, después de que hayan alabado al Señor y los rayos del sol hayan salido, podrán decir, ahora sí, gracias porque puedo tomarme el azúcar. E intentarán tomarse todo el tarro de azúcar. Pobre las señoras que venden café ahí arriba. Porque es lo más fácil ir con la corriente. Lo difícil es esforzarse por su salud. Lo difícil es esforzarse para recordar que debemos sacar de nuestra vida el pecado, no la azúcar. Pero por alguna extraña razón, la gente le cree más a Satanás que a Jesús. Creen que la corriente los va a hacer felices. Creen que Netflix va a saciar la necesidad de una familia. Creen que el dinero va a llenar el vacío de un hogar.
no sé por qué Satanás tiene más credibilidad para algunos de ustedes. ¿Qué puedo decirles para que decidan creer en Jesús? Vamos a orar. Señor, gracias por hablarme.